Vuelta 53. Empezamos tejiendo 58 puntos hasta llegar a la zona marrón. Si por algún motivo aquí no dieran los 58 puntos, por lo que sea, te da 57, te da, no importa. Lo que sí importa, lo que sí es importante, si te dan los puntos mejor, pero si por cualquier motivo no te diera, lo importante es entrar aquí. Dos de los puntos en marrón que teníamos la vuelta anterior, ahora los estamos haciendo en marfil, es decir, nos estamos adentrando 2 puntos, ¿sí? Entonces, esto es lo importante para mantener el dibujo. Si te dan los puntos, mejor que mejor, pero si no, eso es un pequeño consejo, porque si no, entonces el dibujo no nos va a salir. Bien, ahora vamos a hacer 9 puntos en marrón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos a marfil. A ver, ¿dónde está mi hebrita marfil? Por aquí. Y vamos a hacer 6 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4, a ver, 5, 6. Ahora vamos a hacer 2 en marrón. 2 puntos. Que nos tienen que coincidir con los 2 de la vuelta anterior. 1 y 2. Y retomamos el marfil. ¿Dónde está? Aquí. Para hacer 4 puntos. 1, 2, 3. El cuarto ocupa el marrón que hicimos en la vuelta anterior. Y ahora cambiamos a marrón para hacer un solo punto. Y de esta forma vamos a completar aquí una especie de estrellita. Ahora hacemos 5 puntos en marfil. 1 y 2. 3, 4. Y en el quinto vamos a cambiar. Y de nuevo completamos la estrellita que tenemos aquí. Entonces estos puntos tienen que coincidirnos, porque si no, el dibujo no nos va a quedar. Volvemos a cambiar a marfil.
y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos uno en marrón, cambiamos de nuevo a marfil, que vamos a hacer 4 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4, tomamos el marrón, hacemos un punto, volvemos a marfil, y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al marrón y hacemos 2 puntos. 1 y 2, que también nos coincide con los 2 de la vuelta anterior. Ahora ya de nuevo con el marfil vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Vuelta 54, 60 puntos en color marfil, pero vuelvo y repito, si por algún motivo no te da los 60, te da 59, te da otro número, otra cantidad. Aquí lo importante es que nos adentramos 2 puntos sobre la vuelta marrón, los puntos en color marrón de la vuelta anterior, ¿vale? Nos adentramos 2 puntos, independientemente de la cantidad de puntos que nos hayan salido aquí, si sale uno más, uno menos. El dibujo es la prioridad. Ahora vamos a hacer 5 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al marfil y hacemos 8 puntos en marfil. Uy, uy, uy. Aquí está mi color marfil. Ahora tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al marrón. Y en marrón vamos a hacer 2 puntos que coinciden con los mismos 2 de la vuelta anterior. Esto es lo que tenéis que ir viendo, que los puntos coincidan. Es que
si no el dibujo no nos va a salir. Cambiamos al marfil y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos un punto marrón, un punto marfil, un punto marrón, tres en marfil. A ver. Uno, dos, tres. Cambiamos al marrón. Hacemos un punto en marrón, un punto en marfil. Si ven que ahora el marrón lo hacemos donde la vuelta anterior era color marfil y el color marfil donde la vuelta anterior era marrón. Y volvemos a coger el marrón para hacer un punto. Retomamos el marfil y hacemos 2 puntos. Uno, dos. Hacemos un punto en marrón. Un punto marfil. Un punto marrón. Retomamos el marfil y hacemos 2 puntos. 1, 2. Repetimos de nuevo. Un punto marrón. Un punto marfil. Un punto marrón. Dos puntos en marfil. Perdón, 3 puntos en marfil. Uno, dos, tres. Y ahora en marrón hacemos los 2 últimos puntos. Que coinciden también con los mismos 2 de la vuelta anterior. Ahora ya tejemos en marfil hasta el final de la vuelta. Vuelta 55. Vamos a hacer 72 puntos en marfil, es decir, cuando llegamos aquí, seguimos derecho hasta llegar a esta franja marrón.
y aquí hacemos 2 puntos en marrón. Hacemos aquí 1 y 2. Cambiamos al marfil y vamos a hacer 25 puntos. Estamos ya cerrando el copete del sombrero. Ahora aquí ya 25 puntos. Una vez hemos hecho los 25, hemos llegado hasta la otra franja de marrón con la que hacemos y cerramos esta vuelta del sombrero, que no la vuelta completa de la mochila, y hacemos 2 puntos en marrón, 1 y 2, y ahora sí ya marfil hasta el final. Estamos acabando ya el sombrero, que nos queda ya que un par de vueltecitas, creo. Vamos a ver. Aquí ya tenemos el copetico del sombrero ya casi acabado. Vuelta 56. Hacemos 73 puntos en color marfil. Cuando llegamos a esta zona del marrón, lo que hacemos es adentrarnos un punto. Entonces hacemos aquí el punto, perdón, tenemos que cerrarlo con marrón, que aquí hacemos el cambio, es decir, donde la vuelta anterior habíamos hecho un punto marrón, ahora lo hacemos en marfil, y lo que hacemos es que nos metemos en este punto marfil, lo vamos a hacer en marrón. No sé si se me entiende, pero bueno, ahora mientras que lo hago ya lo vemos. Lo que estamos es cerrando aquí un poco la línea esta. Ahora nos pasamos de nuevo al color marfil para hacer 23 puntos. La vuelta anterior habíamos hecho 25. Ahora hacemos 23 porque nos hemos comido de aquí un punto que lo hemos metido en marrón y al final vamos a hacer exactamente igual. Por lo tanto, ahora ya son 23 puntos. Vamos contando. 22, 23, cambiamos a marrón y de la misma forma que hemos hecho al otro lado, pues ahora hacemos un punto marrón sobre este punto marfil y el segundo punto sobre el punto marrón. Aquí cambiamos a marfil y ya a tejer hasta el final de la vuelta. Vuelta 57, 75 puntos en marfil, y de nuevo aquí nos adentramos un punto sobre el marrón, de la vuelta anterior. Cerramos en marrón
y hacemos 25 puntos en marrón, es decir, nos vamos a ir hasta el otro extremo. Vamos tejiendo ya en marrón, que esta es la última vuelta del sombrero. Ya con esto queda nuestro sombrero acabado, y la verdad es que está quedando muy bonito. Me gusta mucho el efecto y de cómo se ve. Pues vamos tejiendo, vamos tejiendo. Y ya estamos llegando al final. Hacemos este punto de aquí, lo hacemos en marrón y ya cambiamos a marfil. Y empezamos ya a tejer en marfil hasta el final de la vuelta. Y colorín colorado, nuestro sombrerito está acabado. Miren qué cosa más bonita. Ay, qué lindo quedó. Miren qué cosa tan preciosa. ¿Cierto que quedó bonito? Me encanta. Me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta.